acerca de la carta de Pablo a Filemón. Esta es una carta, es una de las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Fue una de sus primeras epístolas y no la escribió precisamente en circunstancias favorables, humanamente hablando, sino que la escribió la primera vez que estuvo en Roma y que estuvo preso. El apóstol Pablo tomó a uno de sus colaboradores porque se conoce que Pablo no escribía directamente él, sino que él tenía colaboradores del ministerio que son tan importantes. Y quiero que veamos algunos aspectos sobre la carta a Filemón. Puede usted también buscarla en su Biblia. Es las últimas cartas, está antes de Hebreos, me parece que está, y usted la puede leer. Pero mientras usted la busca, yo quiero darle algunos detalles. Esta es la carta más corta que escribió el apóstol Pablo. Está definida como una epístola. Es una de las 4 epístolas que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento en Roma. Las otras que escribió mientras estaba encarcelado fue Filipenses, Colosenses y Efesios. Esas 3 epístolas también fueron escritas bajo circunstancias bastante difíciles del apóstol Pablo. Pero también él escribió epístolas y cartas personales, como lo es la carta primera y segunda a Timoteo, y también la carta que le escribió a Tito. Todas estas mencionadas son catalogadas epístolas, pero también cartas, como las ya mencionadas. El apóstol Pablo, hermano, fue un hombre que fue guiado por el Espíritu, un hombre que se define a sí mismo como el perito arquitecto de la iglesia. Y el Espíritu Santo dejó en estas cartas algo muy especial para hoy nosotros, la iglesia, a los que nos ha tocado vivir los últimos tiempos, pero no solamente los últimos tiempos, sino los fines de los últimos tiempos. Yo quisiera empezar con algunos aspectos como el siguiente. El apóstol Pablo le hace una apreciación y un elogio a Filemón y a su familia. Filemón había sido un hombre que había recibido y conocido a Jesucristo como su Salvador personal bajo el ministerio y la administración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo llama mi hijo, lo llama tú te debes a mí, porque espiritualmente el apóstol Pablo sembró en él. Filemón era un hombre de una provincia llamada Colosas y él era un hombre muy rico. Filemón, hermano, seguramente contribuyó al ministerio del apóstol Pablo de una manera grande. Mientras Pablo estaba preso, Filemón seguramente contribuyó mucho con el apóstol Pablo y era un hombre bendecido en todos los aspectos de su vida. Y quiero que veamos este aspecto. Dice Filemón capítulo 1 versículo 1 al 3, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Saluda, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese que Pablo hace este saludo tan especial y hace un elogio a este hombre, porque este hombre era un hombre decidido. Dios ama a la gente decidida. Dios ama a la gente que toma decisiones radicales muchas veces por Cristo y por su reino. Fíjese que este hombre
podía tener la dicha de decir: yo y mi casa servimos al Señor. Yo y mi casa servimos al Señor. Yo creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de anhelar vivir de esa manera en nuestra familia. Cualquiera podría decir: pero hermano, mis hijos, mis hijas no quieren nada con Dios. La Biblia dice: cree tú primero en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dale un aplauso al Señor si crees esa promesa de Dios. Filemón era un hombre que tenía una iglesia en su casa. He estado leyendo acerca de Filemón y según la historia, Filemón era muy hospitalario. Tenía una casa muy grande y tenía una sección donde tenía la iglesia. Tenía una sección en su casa a donde recibía a la gente que pasaba, a los extranjeros, que eran cristianos, que eran hermanos en Cristo. Filemón los recibía en su casa, los hospedaba, era muy hospitalario y les presentaba ahí mismo la iglesia para que se gozaran, para que su peregrinación fuera muy agradable. Era un buen hombre. Y fíjese que él tenía una familia. Apía era su esposa y Arquipo era su hijo. Según la Biblia dice, Arquipo era el pastor de la iglesia que estaba en la casa de Filemón. O sea que este hombre tenía la dicha de tener a su hijo que era el pastor. Él era el que proveía todo, pero él no predicaba. Él ayudaba, pero su hijo era el ministro de aquella iglesia. Su esposa, hermano, era una mujer de Dios tremenda. Y el apóstol Pablo hace referencia a eso. Y por eso dice aquí a nuestro colaborador y a la hermana Apía, su esposa, y a Arquipo, ¿cómo lo llama? ¿Compañero de qué? De milicia. O sea, era un hombre muy privilegiado. Veamos en esta misma carta más abajo, dice: doy gracias a mi Dios, siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo. ¿De qué oía el apóstol Pablo acerca de Filemón? De tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Entonces este hombre, hermano, tenía lo principal en su corazón, que era amor. Todo lo que hacía, lo hacía con amor, como hablábamos el viernes. Las intenciones eran correctas. Y Pablo hasta Roma escuchaba acerca de las cosas que Filemón hacía. Ahora, en ese tiempo, hermano, usted sabe, la Biblia lo habla, que existían esclavos. Y Filemón era un hombre que seguramente con sus siervos, los vamos a llamar siervos y, bueno, esclavos, era muy bueno. Pero uno de sus esclavos, que se llamaba Onésimo, cometió un grave error. Onésimo un día, seguramente descontento por alguna situación, hizo un robo y le robó. No dice la Biblia qué, me imagino que fue algo muy fuerte que le robó a su amo Filemón. Y Filemón, hermano, se molestó, se enojó mucho y lo envió a la cárcel. Ahora notemos que Onésimo no era convertido. Onésimo vivía en la casa. Él servía quizá en la iglesia porque quizá no le quedaba otra, ¿verdad? Como siervo, esclavo que era, le decían poner las sillas, se las ponía. Arreglar el púlpito, él lo arreglaba, pero él no era convertido. Venía Pablo a visitar a Filemón, recibían al apóstol Pablo y él escuchaba las prédicas de Pablo, pero no era convertido. Entonces eso nos denota que en las iglesias y en la iglesia de Cristo en general, hay gente que llega a la iglesia, escucha la palabra, llegan regularmente, pero no son convertidos. Solamente son oyentes.
Son gente que lo que tienen es tal vez el querer, el sabor de escuchar la palabra, pero en su corazón todavía no ha nacido el Señor. Pero definitivamente ya están ellos señalados por Dios. Señalados para un momento, para una hora. Y Onésimo era uno de estos. Y Onésimo, cuando sucedió el robo, fue a parar a la cárcel. ¿Y sabe quién le tocó de compañero de cárcel? A Pablo. El apóstol Pablo lo recibió en la cárcel. Notemos entonces acerca también de Arquipo. Arquipo era el ministro, era uno de los colaboradores de Pablo, ya lo leímos, era el pastor de la iglesia. Y Pablo también hace referencia a él en Colosenses. Oigamos qué dice el apóstol Pablo. Y decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. O sea, mientras Pablo estaba encarcelado con Onésimo, él escribía a los colosenses y hacía referencia a Arquipo, el hijo de Filemón, y le decía, mira hijo, cuida del ministerio, cuídalo, cuídalo. El ministerio que Dios te ha dado, para que logres cumplirlo como Dios quiere. ¿Sabe por qué me gozaba al ver esto y al ver estas referencias bíblicas? Porque aquí entre nosotros hay ministros. ¿Usted cree eso? Aquí entre los que me están escuchando, hay gente que un día Dios los va a llamar al ministerio. Y van a salir a ser pastores. Amén, yo creo eso. Pastores, pastoras, Dios los va a enviar en pareja. Y vamos a abrir obras en diferentes lugares, conforme sea la voluntad de Dios. Claro, yo estoy sujeto a lo que el Espíritu Santo diga, no estamos precisos por eso tampoco, sino que cada cosa tiene su momento, su tiempo, pero Dios está preparando aquí en este lugar ministros que saldrán. Y Pablo se sentía contento de saber que tenía un joven soltero, era Arquipo, pero que ministraba junto con sus padres. ¡Qué bendición! Pero cuando Pablo, hermano, comenzó a ver lo que había sucedido con Onésimo, Pablo comenzó a hablarle a aquel joven. Dios lo tenía a Onésimo ya en la lista. Onésimo había escuchado palabra, pero no se había convertido. Pero cuando Dios permitió esa situación, el corazón de Onésimo fue ablandado. Y Onésimo recibió al Señor como su Salvador en la cárcel. Dios va a permitir a muchas situaciones como esta, tristezas, pero para salvación. Mire qué privilegio el de Onésimo haber llegado a la celda del apóstol Pablo. Yo creo que así tal vez sí nos animamos, ¿verdad? Si nos tocara algo así. Pero no llegar por ladrones, sino llegar por predicar el evangelio, por causa del Señor, a estar con un ministro como lo fue el apóstol Pablo, hombre lleno del Espíritu Santo. Luego dice que Epafras, que era otro colaborador de Pablo, Epafras era el fundador de la iglesia que estaba ahí en la casa de Filemón. Filemón tenía una familia unida y podía decir lo que dice Josué 24:15. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice Josué 24:15, mis hermanos? Ahí está. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo creo que es vital, hermano, que nosotros siempre le pidamos al Señor estar con esa disposición, y nuestra casa es un lugar muy, pero muy especial. Diga conmigo, nuestra casa es un lugar muy especial, porque ahí está la presencia de Dios. Y nuestros hijos servirán al Señor. Yo lo creo. Yo tengo ya hijos que están sirviendo al Señor. Aquí tengo a Obed, está sirviendo al Señor. Y yo sé que mis hijos mayores también.
Ellos también, tiene el Señor un momento reservado para ellos, para que los sirvan, aunque ya lo están sirviendo, a donde ellos están laborando, donde ellos están trabajando. He estado platicando con ellos y puedo yo ver la obra de Dios, cómo Dios está trabajando. Está trabajando de una manera bien hermosa. Veamos entonces el papel de Filemón como hijo de Dios. Diga, como hijo de Dios. Somos hijos de Dios. El Señor necesita a Filemones. Veamos, la palabra dice, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor y hacia todos los santos, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido fortalecidos. ¿Por quién? Por Filemón. O sea, Filemón no solo era hospitalario, no solamente, hermano, daba de sus bienes para la iglesia, sino que era un hombre que animaba a la gente. Era un hombre que aconsejaba, era un hombre que oraba, era un hombre ferviente del amor de Dios. Y Pablo, hermano, estaba muy contento, muy orgulloso de eso, porque Pablo decía, bueno, el trabajo que yo he tenido con Filemón no ha sido en vano. Qué importante, hermano, cuando uno como ministro ve eso en ustedes. Yo sé que la pastora está de acuerdo conmigo. Cuando uno, hermano, ha pasado horas, ha pasado esfuerzos y ve que los hermanos comienzan a seguir esos consejos, a vivir la palabra y comienza a ver la prosperidad en la vida de ellos, en sus matrimonios. Comienza a ver uno la prosperidad en sus hijos, comienza a ver uno los cambios que tienen. Uno se goza. Porque el Señor lo ha mandado a uno a edificar. Lo ha mandado a uno a que le prepare una iglesia que esté sin mancha y sin arruga. Una iglesia que le espere, una iglesia que lo ame. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando Pablo escuchaba esto, él hacía estas referencias. Y le decía a Filemón, tú tienes un papel como hijo de Dios y lo estás desarrollando de una manera maravillosa. Le dice también el apóstol Pablo, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido fortalecidos por ti. ¿Qué le dice? Mi hermano. Más adelante también lo llama colaborador. Pero los colaboradores de Dios, los hijos de Dios, también cometen errores. Diga conmigo. Los hijos de Dios, los colaboradores, los que tienen mucho amor y los que ayudan a otros, también cometen errores. Filemón estaba en un error. Porque Filemón, teniendo todas esas características y dones, había mandado a Onésimo a la cárcel. Estaba enojado. Saber cuánto le había robado, hermano, a saber si Onésimo no era quizá un siervo en su casa, tal vez de los que hacían las cosas menores, quizá era un administrador. Y a saber cuánta pérdida había tenido. Y dice la Biblia que Pablo tomó a Onésimo y dice Pablo con sus palabras, yo lo engendré, dice. Le dice, Filemón le dice, Onésimo es hijo mío, como tú también lo eres. O sea que ahora ya no es solamente tu esclavo, tu siervo, tu administrador, es tu hermano en Cristo. Porque Dios me permitió a mí engendrarlo en el espíritu aquí en la cárcel. Ahora, Onésimo me es útil a mí y te es útil a ti también, le dice. Fíjense que el nombre Onésimo quiere decir útil. Eso significa Onésimo, útil. Pero el diablo había querido hacerlo un inútil. Pero como la gracia de Dios lo alcanzó, como nos alcanzó a cada uno de nosotros.
Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. A mí me gusta ese canto, Cristo yo te amo, en la parte donde dice, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Porque ¿a dónde estuviéramos si no tuviéramos a Cristo? ¿A dónde, hermano? Piense por un segundo. Muchos muertos, muchos hermanos enfermos, muchos quizá metidos en un bar, otros quizá trabajando de hitman, sí, de asesinos. Sí, hermano, sí. Otros quizá en ¿cómo es? Postríbulos, o ¿cómo se dice? Bueno, se me fue la palabra. Postríbulos. O trabajando en negocios ilícitos, en prostitución. Digo todo eso porque el apóstol Pablo dice eso. Muchos de ustedes eran ladrones, muchos eran homosexuales, muchos eran, etcétera, y da una lista grande. Pero Dios nos ha sacado de nuestros delitos, de nuestros pecados, y ha tenido misericordia. Porque realmente cuando yo lo veo a usted aquí sentado y me veo a mí aquí predicándole a usted, yo solamente puedo ver la mano de Dios, puedo ver la misericordia de Dios. Porque Dios nos ha escogido para que nosotros hablemos de Él, para que nosotros prediquemos sus buenas nuevas. Usted sabe, el Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación, buenas nuevas para el matrimonio que está a punto de deshacerse, buenas nuevas para el que quizá está divorciado, pero decirle, pero hay esperanza aún para tu matrimonio, buenas nuevas para aquel que quizá está en una cárcel, como lo estaba Onésimo, pero decirle, pero hay esperanza en Cristo. Buenas nuevas para aquel que está triste, porque quizá ha perdido un familiar, pero decirle, mira, el que está en Cristo está durmiendo. El que está en Cristo está en una mejor vida. Y el Señor está contigo aquí y Él te fortalecerá, Él te animará y te sacará de toda tristeza y pondrá nueva alegría y manto de gozo en tu corazón. Porque en Cristo tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces nosotros, hermano, tenemos mucho que agradecerle a Dios y de esa forma tener misericordia de otros. Porque nosotros hemos cometido errores que quizá otros están cometiendo o están por cometer. Y tenemos que ser lo suficientemente maduros para restaurar al que debe de ser restaurado. Onésimo necesitaba restauración. Diga conmigo, Onésimo necesitaba restauración. Pero bendito el Señor, hubo un Pablo que lo restauró. Y Dios necesita Pablos también. ¿Cuántos quieren ser Pablos? ¿Cuántos quieren ser de aquellos que van a restaurar a otros? Aquellos que en vez de ponerle el dedo a otros y decirle, ya ves, eso te pasa por esto, por otro, por lo otro, en vez de decirle, mira, ven, hay esperanza. Yo te voy a ayudar, yo voy a orar por ti, yo voy a ministrarte la palabra, yo te voy a llevar a un lugar a donde Dios te va a dar comida y pan y te vas a restaurar. Dios te ama. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Veamos entonces, viene Pablo y le hace una apelación y un ruego por Onésimo a Filemón. Veamos las palabras de Pablo son, por lo cual, aunque tengo mucha libertad, le dice, está hablando a Filemón, en Cristo, para mandarte a hacer lo que conviene. No obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego siendo como soy, Pablo anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. ¿Cómo le dice? Mira, Filemón, yo pudiera darte una orden, pero no lo hago. Yo en Pablo veo el amor de un ministro que se comporta como debe de hacerlo. Pablo no daba órdenes, él pedía, él rogaba.
le está rogando y le está diciendo, mira, Filemón, yo quiero que recibas a Onésimo de regreso en casa. Fíjese que qué petición tan fuerte. ¿Cómo se sentiría usted que ha tenido a alguien en casa que le robó? Se va a la cárcel. Un ministro lo restaura, ahí le escribe una carta y le dice, mira, hermano, recibí a fulano de regreso en tu casa. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? Eso es lo que está haciendo Pablo. Le dice, yo pudiera decirte y darte una orden que lo recibas, pero no lo voy a hacer. Porque si te doy una orden como esa, eso te conviene a ti, me conviene a mí, le conviene a él, pero lo voy a dejar todavía a opción tuya. Hazlo voluntariamente, te lo ruego, te lo pido. Y luego añade esto, te ruego por mi hijo, ahí está, mire la petición. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era ¿qué? Inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Le está diciendo Pablo a Onésimo, mira Onésimo, te estoy enviando, o a Filemón le está diciendo, te estoy enviando a Onésimo, como que fuera yo mismo. Recíbelo. Usted sabe que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Pero el apóstol Pablo, como un ministro sabio, está discerniendo por el Espíritu que era necesario que Filemón recibiera a Onésimo. ¿Sabe por qué? Para que se viera la obra de Dios en Onésimo. Para que se viera la diferencia antes de conocer a Cristo, cómo era. Y para que se viera la diferencia después de conocer a Cristo, cómo iba a ser. Y esto, hermano, yo creo que debemos de aprenderlo nosotros en Cristo especialmente, porque aquí está hablando con hermanos cristianos, con Filemón. Nosotros debemos de considerar a aquellos que se acaban de convertir a Cristo y no ser muy exigentes. Debemos de amarlos y por ejemplo, esposo, si tu esposa antes te gritaba, si tu esposa antes hasta escapaba a pegarte, pero porque no conocía a Cristo, pero ella consentía vivir contigo y el Señor la tocó, entonces al venir a Cristo no te las vayas a desquitar, sino que es lo que tienes que hacer, que dice la Biblia, esposos amen a sus esposas. Y no exigirle mucho, porque un recién convertido, hermano, es como un niño, como un bebé. Es como los niños que están aquí, usted tenganles paciencia, ellos son niños. Y ponga atención aquí. Porque hay que comprenderlos como niños, ¿verdad? Así también en Cristo, cuando alguien recibe al Señor, lo puede recibir con todo su corazón, pero va a tener errores. Hay que tener paciencia. Y de la misma manera, esposa, si tu esposo ha sido una persona que en el mundo era terrible, pero vino a Cristo, es nueva criatura. Considéralo, ámalo, ayúdalo. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Filemón. Veamos el otro aspecto. Le dice, te lo he vuelto a enviar en persona. Es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Mire hasta qué punto había llegado Onésimo, que Pablo hubiera deseado retenerlo en la cárcel. Pero claro, ya era el tiempo que tenía que salir, ya no lo podía retener. Pero Pablo dice, ¿cómo me gustaría que Onésimo se quedara conmigo? Pero ya es tiempo que él se vaya, ahora recíbelo en casa, recíbelo. Y yo creo que esto fue una gran exhortación para Filemón. Eso fue una gran enseñanza para Filemón. Mire, nada de lo que sucede en nuestra vida es una casualidad. Diga conmigo, nada de lo que sucede en nuestra vida es una casualidad. Porque la Biblia dice, si alguien está firme, mire que no caiga. Así que si usted está firme, obedeciendo al Señor,
y suceden situaciones adversas, contrarias, no es solo por pasar. Algo Dios está trabajando en nuestra vida, porque no lo sabemos todo. Y Dios sí sabe de qué tenemos necesidad. Y como la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él es fiel, ¿verdad? Para terminarla. Y Él sabe cuáles son los toquecitos que nos hacen falta y nos los va a dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, hermano, hay situaciones a veces en la vida que uno ve que vienen y uno no quisiera que vengan. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hay situaciones que uno dice, ay, de repente esto va a pasar. Pero no me estoy refiriendo a ser fatalista. Porque hay gente que dice que solo piensa en mal, en mal, en mal. Y el mal que piensa, ese mal le viene. No me refiero a eso. Me refiero a cosas que el Espíritu Santo nos revela, que van a pasar en nuestra vida. Así como el Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní, ¿verdad? Él sabía lo que venía. Él sabía que tenía que ir a la cruz. ¿Y qué le dijo al Padre? Padre, de ser posible, que no tenga que beber de esa copa. Pero la voluntad del Padre era que Él bebiera de esa copa para que pagara por nosotros, ¿verdad? De esa forma van a haber situaciones en la vida, hermano, que uno dice, el Espíritu Santo le revela a uno, mira, lo que va a venir después de esto, te va a pasar esto. Y uno dice, Señor, yo no quisiera que eso pase. Señor, yo no quisiera pasar esa situación dolorosa. Yo no quisiera pasar esa situación tan incómoda. Señor, yo no, peor si me vas a traer a fulano de tal a que trabaje conmigo, Dios mío. Imagínese una situación en el trabajo, usted así. Usted conoce a una persona que tiene una reputación terrible y que llegue su jefe y le diga, mira fulano de tal, a partir de tal mes, tal día te toca trabajar con fulano. Ay, Dios mío, diría usted, ¿verdad? Dios mío, que pase esta copa de mí. Y el Señor le dice, no, hijo, ahí te voy a dar tus toquecitos para que te arregles. Pero Señor, no tengo de qué arreglarme. Sí, dice el Señor, tienes mucho de qué arreglarte. Lo que pasa es que no te lo notas. Pero yo sí. A Filemón le sucedió eso. Filemón era un hombre con las características cristianas de un hijo de Dios, pero que necesitaba unos toquecitos. Y qué lindo el Señor, ¿verdad? Porque lo sabe hacer todo bien preciso. Porque yo creo que si le hubiera escrito a alguien más, no recibe a Onésimo. Pero como le escribió el apóstol Pablo, no le quedó otra. No le quedó otra. Yo creo que el deseo de Filemón no era recibirlo. Pero al ver quién le estaba escribiendo, al ver el testimonio que le estaban dando de Onésimo, dijo, no me queda otra que recibirlo. Hermano, Dios muchas veces va a permitir situaciones en las cuales nos va a poner entre la espada y la pared. Y es mejor que tomemos las decisiones que nos está pidiendo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Veamos ¿qué dice la Biblia aquí? Dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir y a recibirlo, como le dice, para siempre. Le está diciendo el apóstol Pablo, mira, no tomen las cosas tan a mal. Está bien, te robó. Y quizá te robó una buena porción de tu riqueza. Te hizo una pérdida tremenda. Pero Dios lo permitió para el beneficio de Él mismo. Si Él no te roba, no hubiera venido a la cárcel. Y si no hubiera venido a la cárcel, anduviera en el mundo todavía. Pero el Señor permitió que tú perdieras para componerlo a Él. Y me tenía a mí aquí listo para restaurarlo. Ahora recíbelo, pero hazlo con voluntad propia. Eso le está diciendo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué quedaría esta carta escrita? Esta es una carta muy personal. ¿Será que Pablo nunca se imaginó que esto se iba a publicar? Yo creo que sí.
Y lo hizo a propósito. Escribió una carta bien personal a Filemón para que nos quedara a nosotros la enseñanza de algo bien claro, nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que el Señor nos está diciendo? Perdonemos. No, nadie levante la mano, pero ¿a quién en su corazón todavía usted no ha perdonado? No de boca, sino en su corazón. En el corazón. Quizás no se lo ha dicho a nadie. Quizás solo usted lo sabe. Y quizás usted dice, yo ya perdoné, pero no olvido. ¿Verdad? Entonces no ha perdonado. El que no olvida no ha perdonado. ¿Será que quizás alguien que ya falleció y usted nunca lo perdonó? Eso se da. Hay personas que alguien les hizo un daño y la persona se arrepintió, vivió con el Señor y ya se fue. Y está ya gozando de las maravillas de Dios. Pero al que le hicieron el daño, no dicen nada. Pero ahí lo lleva. Usted dirá, pero ¿cómo lo perdono? Perdónenlo. Dígale al Señor usted, porque en este caso ya no se puede hacerlo así, ¿verdad? Pero usted le puede decir al Señor, Padre, yo perdono lo que me hizo fulano, sutano. Hay que hacerlo, hermano. Y si hay oportunidad de hablar con esa persona, pues con mayor razón. Y si hay oportunidad de recibirlo en tu casa o en algún lugar, recíbelo, hermano. Es bíblico. Esto no quedó escrito para que sepamos qué le pasó a Filemón y a Onésimo. Esto quedó escrito para que sepamos qué hacer nosotros con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Estos mensajes, hermano, que el Señor envía, los envía porque Él quiere enviar bendición grande, pero Él quiere quitar piedras que hay en el corazón y en el camino. Acuérdese que proféticamente nosotros hemos proclamado este año el año de arar nuestro corazón. Vamos a quitar piedras. Vamos a quitar plantas que no sembró el Padre. Vamos a derribar fortalezas, quizá mentales, fortalezas y barreras que el diablo nos ha puesto, pero las vamos a derribar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Veamos, dice así, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, le está diciendo que lo reciba, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, Filemón le está diciendo, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues a mí, le dice Pablo, por compañero, acéptalo como que me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, le dice, cárgamelo. ¿A qué le dice? A mi cuenta. Pablo era especial, ¿verdad? ¿Sabe por qué le dice eso? Porque si alguien le debía a alguien, era Filemón a Pablo. Porque Pablo, hermano, lo había conocido, le había hablado del Señor, lo había hecho crecer en el Señor. Pablo había cumplido su ministerio con él. Y por eso le dice, como por si Pablo tenía dudas, de repente Filemón no lo va a querer recibir. Le dice, pero si algo te debe, pónmelo a mi cuenta. Pónmelo. Veamos las seguridades y la promesa de Pablo. ¿Por qué hablaba Pablo con tanta seguridad acerca de Onésimo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había dado testimonio de la obra que había sucedido en Onésimo. Hermano, te hago una pregunta. ¿Tú tienes testimonio primeramente de lo que el Señor ha hecho en ti? ¿Tú tienes testimonio de que lo que está pasando en tu vida es obra del Espíritu?
Ahora yo te digo otra cosa. Esposa, ¿tú tienes testimonio de lo que el Señor está haciendo? ¿Es tu esposo? ¿Es de Dios? Y esposo, ¿tienes también tú el discernimiento de lo que Dios está haciendo en tu esposa? ¿Es de Dios? ¿Y en tus hijos? Puedes decir los varones amén si es que es así, pues. Si no, no diga nada. Pero yo creo que si no dijera nada porque no es así, hay que comenzar a doblar rodillas, ¿verdad? Y decirle, Señor, haz la obra en mi esposa porque yo no sé qué va a pasar. O si no, la esposa por el esposo. O si no, los hijos por los padres. O los padres por los hijos. Pero, hermano, algo tiene que pasar en nuestra vida. Nosotros no hemos sido llamados para vivir en derrota. Diga conmigo, no hemos sido llamados para vivir en derrota. Yo le digo algo, hermano, el Señor nos envía este mensaje porque Él nos quiere victoriosos. Él nos quiere que ya no estemos viviendo vidas dobles. No quiere el Señor que se hagan cosas desagradables delante de Él, en nuestra vida, en lo personal, en lo familiar. El Señor no quiere gente amargada en la iglesia. Diga conmigo, el Señor no quiere gente amargada en la iglesia. Con eso no vaya a decir nadie, pues entonces me voy. No, con eso le estoy diciendo, entonces conviértase para que salga la amargura. Amén. La profecía de que el Señor nos daba hoy me llenó, me llegó mucho. Nos decía el Señor que la nube está sobre nosotros, columna de fuego, y que Él nos ha llamado para ser victoriosos. Nosotros, hermanos, debemos de ser felices. ¿Cuántos quieren ser felices aquí? Le hago una pregunta, ¿cuántos son felices? Pero de veras son felices. A mí me hace falta felicidad en mi vida. Yo se lo digo. A mí me hace falta felicidad en mi vida. Tengo a Cristo y soy feliz, pero no lo he alcanzado todo. Entonces, como no lo he alcanzado todo, quiero llegar a alcanzar la plena felicidad en mi vida. El Señor dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. ¿Usted cree que ya llegó a ese punto? Yo no he llegado a ese punto, pero quiero llegar a ese punto. Qué rico ser uno feliz, hermano. Problemas van a haber siempre. Pero qué rico levantarse en la mañana diciéndole gracias, Señor, y sintiendo la felicidad de Dios. Trabajar en lo que usted haga y hacerlo con felicidad. Llegar a su casa tal vez cansado, pero feliz. Venir a la iglesia contento. Salir a pasear contento. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted ande todo amargado ahí, hasta con la cara así, no sé cómo, arrugado aquí, ¿no? Dios no quiere eso. O incluso, hermano, ahora que hasta casi todos tienen Facebook, ¿verdad? Poniendo ahí cosas en el Facebook. Estoy decepcionado, dice. Ya todo el mundo sabe, de Facebook no sale. Todos los que lo conocen dicen, está decepcionado fulano. No, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que si usted tiene Facebook, en vez de estar poniendo cosas así que no convienen, ponga versículos de la Biblia. Y póngale mejor derribado, pero no destruido. Eso dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice así: me tiraron un misilazo el diablo y me derribó, pero no estoy destruido, dice. De aquí me levanto. Ponga otro versículo, que el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Póngale mejor ahí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno,
porque su vara y su callado son mi aliento. Póngale eso. Esa es palabra. ¿Eso qué va a hacer? No solo va a ministrar a usted, sino que va a ministrar al que lo lee. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros le digamos, Señor, yo sé que tienes un propósito en mi vida, porque yo sé los planes que tengo contigo, dice el Señor. Planes de bien que tú esperas. Que le ponga, si se siente enfermo, póngale lo que dice el profeta Isaías: he aquí, yo te traeré sanidad y medicina. Firma el Señor. Ya estuvo. Que tomemos una actitud así. Yo sé que no es fácil muchas veces. La Biblia dice, si tu enemigo te pide de beber, ¿qué dice? No le des. Si tiene hambre, no le des de comer. ¿Qué dice? Dale de beber. Dale de comer. Si tiene frío, dale con que se cubra. ¿Y qué es lo que vas a hacer con eso? Hablábamos el viernes. Vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero pídele, Señor, voy a amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de este que no me quiere, pero para que se convierta, para que se arrepienta. Y vas a ser bendecido. Cuando llegues a casa, dice la Biblia al esposo, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Ah? Esposos, nadie dice amén. ¿Los veo muy serios? Eso dice la Biblia. Le dice al varón, gózate con la mujer de tu juventud. Que ella te complazca en todo. Dice la Biblia. Entonces, y la mujer, ¿qué dice? Bueno, la mujer no tiene mucho problema en eso. La mujer ama. Por ejemplo, ya esta semana viene un día muy especial, ¿verdad? Que se celebra el Día del Cariño. Yo no sé cuántos esposos van a sacar a su esposa, aunque sea a comerse un helado por ahí. ¿Ah? Pero claro, no lo haga solo para febrero, ¿verdad? Hágalo durante el mes. Sáquela, aunque sea una vueltecita allá a la esquina de la casa. A caminar. A tomar un cafecito. Eso no vaya a tomar café muy noche porque a veces no conviene. La vez pasada yo le dije a mi esposa, te voy a sacar. Y llegué y le dije, vamos a tomarnos un café, hermano. A las 6 de la tarde nos vamos a tomar un café. Era la 1 de la mañana, no me podía dormir. Por eso le digo, no ande tomando café a esa hora. Bueno, a algunos que les da sueño el café, dice, ¿verdad? Pero veamos la seguridad y la promesa de Pablo. Dice, yo Pablo escribo esto con mi propia mano, y le dice, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te debes a mí, Filemón, le dice. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Mire qué ministro es. ¿Cuál era el beneficio de Pablo? Le está diciendo, mira, Filemón, se trata espiritualmente, yo he hecho mucho por ti. Tú me debes mucho a mí. Recibe a Onésimo en tu casa. Le dice, déjame que tenga beneficio de ti. ¿Cuál era el beneficio que él perseguía? ¿Cuál era el beneficio que él perseguía? ¿Dinero? ¿Sabe qué perseguía? Él le llamaba beneficio. El beneficio que yo quiero recibir de ti es que recibas a Onésimo para que tu corazón sea sanado. Y para que el corazón de Onésimo sea restaurado. Y para que yo me goce juntamente con usted. Esa era la recompensa de Pablo. Tenemos que rogar al Señor que el Señor dé un corazón como el de Pablo a los ministros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos oran por su pastor? ¿Cuántos oran por su pastora?
necesitamos las oraciones suyas. Porque el Señor, hermano, Él quiere levantar hombres y mujeres que tengan un corazón conforme al de Él, para que puedan ministrar a su pueblo y administrarlo conforme a su voluntad. Y quiero ir concluyendo, hermano, Dios necesita colaboradores. Nosotros los ministros necesitamos colaboradores. Yo le digo en el nombre de Jesús, oremos, sometámonos a Dios y pidamos, yo como ministro pido colaboradores a Dios. Y usted como oveja pida ser colaborador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice Pablo aquí. Dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. De lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento. Mire cómo el apóstol Pablo le dice, prepárame alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones seré concedido. Le está diciendo Pablo, mira, ahorita va Onésimo, ya el próximo vez quizás me sacan a mí. Y voy para tu casa también. Así que prepárame un lugarcito, le dice, ¿no? Gloria a Dios. Es que esas visitas así son tan especiales, hermano. Pero también los colaboradores del ministerio. Y quiero nada más hacer nota de esto, rápidamente. Lo voy a leerlo. Te saluda Epafras. ¿Quién le dije que era Epafras? Epafras fue el ministro que Dios usó para fundar la iglesia que estaba en la casa de Filemón. ¿Y quién era el pastor? Le dije. Arquipo. ¿Y quién era Arquipo? Era el hijo de Filemón. Ahora mire, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos. ¿Sabe quién era Marcos? El que escribió el Evangelio de Marcos. Pero antes de escribir el Evangelio de Marcos, ¿sabe quién era Marcos? Sobrino de Bernabé. ¿Y qué pasó con Marcos? ¿Qué pasó? Disertó. Marcos se le escapó a Pablo en un viaje. Andaba con su tío porque era sobrino de Bernabé. Y Pablo andaba, hermano, predicando el Evangelio. Y Marcos, cuando vio las pedradas, los latigazos y la cosa seria, se les escapó. Y cuando Pablo regresó a Jerusalén con Bernabé, regresaron gozosos, se le dijeron, victorioso, ¿regresaste victorioso, Bernabé? Sí. ¿Vamos a hacer otro viaje? Sí, hagámoslo. Pero nos llevamos a Marcos, le dijo Bernabé. Ah, no, le dijo. Con Marcos ni a la esquina, le dijo Pablo, para que nos deje otra vez ahí, tirados a los dos. Y dice la Biblia que hubo un altercado entre Pablo y Bernabé. Fue tan fuerte el altercado que vino Bernabé y le dijo, bueno, si tú no quieres andar con Marcos, yo sí. Vente Marcos, vamos a hacer nuestro viaje nosotros y que Pablo se vaya con alguien más. Se disgustaron y se separaron. Agarró cada quien su camino. Pero luego, cuando Pablo estaba en las prisiones y llegó y oyó hablar de Marcos, ya no era el Marcos el disertor. Era un hombre que Bernabé lo había hecho madurar. Lo había formado como ministro al punto que escribió el Evangelio de Marcos. Al punto que después era un hombre de Dios que usado tremendamente. Entonces, ¿sabe qué dijo Pablo? Dijo, he escuchado acerca del hermano Marcos. Y le dijo a sus colaboradores, vayan a buscarme a Juan Marco, porque ahora sí me es útil. Denle un aplauso al Señor. Mire, Dios trabaja como Él quiere. Y Marcos fue a visitarlo a la cárcel. ¿Regresó rencoroso él con Pablo?
ahora sí, ¿verdad, Pablo? Ahora sí, ahora como ya soy ministro y predico, y ya está escrito el libro, ahora sí hasta me manda a llamar. ¿Le dijo eso? No. Él fue y le dijo, sí, sí, hermano Pablo, ¿en qué lo puedo servir? Y le dijo, mira, Marcos, yo he leído tu libro, el Evangelio de Marcos, me ha gustado mucho. ¿Y sabes qué? Quiero que me ayudes a escribir. Le dije que Pablo no escribía sus cartas, sino que él utilizaba gente que sabía hacerlo. Y uno de ellos es este. Mire, aquí dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas, ¿y quién más dice? Lucas. ¿Y quién es Lucas? El que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos, y era el médico. Él era doctor en medicina. Entonces tenía ya ahí dos escritores, ¿verdad? Tenía Lucas y tenía Marcos. Y les dice, y tenía a Demas, y dice, ¿cómo los llama él? Mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Uno como ministro, yo como pastor deseo tener compañeros como Epafras, como Marcos, como Aristarco, como Demas y como Lucas. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué sucedió con Filemón? ¿Recibió a Onésimo? ¿Qué dice usted? Sí lo recibió. Y luego recibió a Pablo también. Y se gozaron los tres. Mire, hermano, Dios es un Dios que vino para restaurarnos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en este día, en esta hora, Dios nos ha enviado esta palabra. ¿Sabe para qué? Para restaurarnos. Para levantarnos. Dios desea que al salir de este lugar salgamos victoriosos. Si tenemos que perdonar, perdonemos. Si tenemos que arrepentirnos, arrepintámonos. Si tenemos que comenzar a hacer algo que no hemos hecho, empecemos a hacerlo. Si tenemos que dejar de hacer lo que no debemos de hacer, hay que parar. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor. Levante su mano al cielo, dígale, Señor Jesús, aquí estoy. Hijo, por favor, Obed, ayúdame a ministrar. Y dígale, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Estoy aquí, Señor, porque necesito más de tu presencia, más de tu amor, más de tu bondad en mi corazón y en mi vida. Que me llenes, que me ministres, que traigas a mi corazón las cosas que necesito. Le puedes levantar tu mano y decirle que me traigas a mi corazón las cosas que necesito. Yo te amo, Señor. Yo te amo. En ti he confiado y en ti confío. Por favor, Señor, ayúdanos. Ten misericordia. Señor, prepárame hoy para que yo sea un colaborador tuyo, un colaborador del ministerio de Cristo, un colaborador de mi pastor, de mi pastora, un colaborador de este ministerio, de esta casa donde tú me has puesto, Señor. Que sea yo como Filemón, que pueda decir, yo y mi casa servimos al Señor. Que puedan mis hijos crecer juntamente con mi esposa, podamos guiarlos para que sean hombres y mujeres ministros tuyos, gente que te sirva, quizá cantando, predicando, testificando, siendo pastores, siendo evangelistas, o lo que tú quieras que ellos sean, Señor.
Que podamos nosotros ser como Filemón, Señor. Que te amemos y que amemos y sirvamos a los santos del cuerpo de Cristo. Que podamos presentar y prestar aún nuestros hogares, nuestras pertenencias para tu servicio y tú te glorifiques, Padre. Que a nuestro hogar lleguen gente, ministros de Dios, amados tuyos, que te sirvan y que te sirven de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos tener un corazón sensible y sencillo a la voz del Espíritu Santo, para todas aquellas cosas que Él nos pida que hagamos, las hagamos conforme a su voluntad. Que podamos en el nombre de Jesús alcanzar victoria hoy, para cada día vivir victoriosos. Que sea una vivencia, una realidad en nosotros, este vivir, este sentir. Hermano, levanta tu mano, dile: Señor, aquí estoy. Concédeme, Señor. Concédeme, Señor, el ser tu siervo, tu sierva, tu siervo fiel, tu sierva fiel. Yo sé que dejaste esta epístola, esta carta a Filemón escrita para que podamos aprender nosotros de ella, para que podamos aprender lo que es el amor, el perdón, el servicio a ti y hacia los demás, que podamos aprender el discernimiento y la obediencia en el nombre de Jesús. Oh Rey, dile: aquí estoy, Señor. Venimos a rendirnos a ti. Venimos a rendirnos, venimos a decirte: heme aquí, Señor. Heme aquí, mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto, Señor. Levántale tus manos. Dile: Señor, venimos a rendirnos delante de ti. Levántale tu vida, dile: Señor, aquí estoy. Hay una presencia de Dios muy especial en este lugar. La nube del Señor está aquí. Cierra tus ojos.